Álvarez de Landaeta, soy médico cirujano, egresada de la Universidad de los Andes, donde también hice especialidad en pediatría y puericultura y posteriormente hice especialidad en reumatología infantil en España, en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid. Soy madre de un hijo varón hermoso y la vida también me regaló otras 2 hijas a través de mi esposo. Soy apasionada de la prevención, de la educación y de la lectura. Bienvenidos a Nace Contigo. Mi nombre es Francis Peraza, @perchi_blog. Fashion blogger, abogada por ahí, que como dicen, nada que ver una cosa con la otra, y mamá. Así que hoy me siento afortunada porque tengo a una pediatra. Para mí para mí y para ustedes también, así que le vamos a sacar el máximo provecho, vamos a disipar todas nuestras dudas con respecto a estos temas que a los papás nos interesa tanto. Así que bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hoy no solamente vamos a hablar de pediatría, vamos a hablar un poco de usted para que la conozcan un poco más. Por eso le voy a preguntar, ¿en qué momento se cruzó por ahí por su vida la pediatría? Cuando dijo, esto es lo mío, yo voy a lidiar con los papás y las mamás intensas, escribiéndome a toda hora, bebés corriendo, niños corriendo por la consulta. ¿Cómo es esto? ¿En qué momento fue ese flechazo con la pediatría? Mira, la verdad es que la primera vez que pasó por mi mente ser médico, no tenía la conciencia de la responsabilidad que eso conllevaba. ¿En qué paquete se estaba metiendo? Eso es correcto, tenía 4 años. Estaba recién aprendiendo a leer y escribir y escribí con errores ortográficos en la puerta de madera de la habitación, que prohibido el paso al consultorio de la doctora Carla Álvarez. Eso era una decisión tomada ya, usted dijo nada, aquí no puedo echar para atrás. Así es. De los primeros amores, creo yo, la profesión. Cuando Totalmente. uno identifica cuál es su vocación y a lo que va, eso yo creo que se convierte en el primer amor. Sí, sí. Otra pregunta que yo creo que con esto nos va a revelar muchísimo sobre usted es alguna situación de pronto o alguna vivencia que le haya dejado una lección de vida, de esas lecciones que podemos decir que de las bien aprendidas, que nunca se olvidan. Bien. Yo diría que una de las más recientes que me ha ocurrido, que fue previo a mi llegada acá a Chile, justo en el momento, en la salida para venir, justo iba a salir al aeropuerto y recibo la noticia de la enfermedad de mi papá. En ese momento sientes como que el piso se tambalea. Como inmediatamente vino como un terremoto, o sea, empezaron a ocurrir una cantidad de cosas, era como un tsunami, una cantidad de cosas a pasar y tú vienes con muchas expectativas, muchas ilusiones. Con todas las emociones revueltas. Vienes con todo, como quien dice, y de pronto, pues eres como herida. Claro. Y te toca seguir avanzando con la herida. Así que en un periodo muy corto de tiempo me empiezo a dar cuenta que tengo que seguir avanzando ahora con la incertidumbre de lo que podía pasar con mi papá desde el punto de vista migratorio. Qué rudo. Saber que no podía ir a estar con él y acompañar a mi mamá, no tienen más hijos. Además de eso, llegaba justo a preparar un examen de convalidación, estando desde el punto de vista emocional completamente, vamos a decir, tambaleante. Además, se empezó la pandemia, buscando el lugar donde vas a vivir, buscando dónde vas a trabajar. A eso se le suma en la pandemia que mi esposo, vamos a decir, de los primeros casos cuando no se sabía sino lo que estaba pasando en Europa, no habían vacunas, él ya estaba empezando a trabajar en un hospital por la situación de la pandemia, que se abre una puerta para él. Mientras terminaba el proceso de convalidación, mi hijo empezando el área escolar en casa, y tuve que hacer una pausa
hacer una pausa y reestructurar el plan, tomarme un tiempo para introspección, gracias a una pregunta que me hizo mi hijo. Y me dijo, mamá, ¿qué pasa? Yo quiero que me devuelvan a mi mamá. La Wow. mamá que estaba antes de llegar a Santiago de Chile. Empatizo tanto con eso porque de tantas cosas y tantos temores dentro de este mundo de la maternidad, de los temores que sentí personalmente, es que yo siempre he sido muy multitasking. O sea, quiero estar como en todo. Y una de las cosas que me daba miedo con la maternidad era como paralizarme. Y yo me di cuenta justamente que los hijos son ese coraje que nos falta, ese empuje. Y yo creo que justamente eso fue lo que le sucedió en ese momento. Esa sacudida te la dio justamente tu hijo en ese momento. Sí. Tan complejo y tan difícil que nos manifiestas. Y yo creo que finalmente la lección es que te demostraste a ti misma que eres una mujer con mucho aplomo, con mucho coraje, con mucha valentía. Yo creo que fue parte de... Que no sabía que lo tenía, por lo menos de esa manera. Claro. Sí, definitivamente tuve que reencontrarme con mí misma en muchos aspectos. Entender que había cosas que escapaban de mis manos, así yo quisiera poder cambiar, no las iba a poder cambiar. Y nada, pues aprendes a levantarte y a seguir avanzando y a mostrar también tu vulnerabilidad delante de que tu no está hijo. mal en lo absoluto. Exactamente, y decirle, bueno, con total sinceridad, pues sí, en este momento no me siento bien, tengo miedos también como tú. Y nada, yo creo que esos son espacios que nosotros inclusive debemos procurar. Nosotros no somos perfectos. Sincerar las emociones con nuestros hijos también. Nosotros no somos también. perfectos, no somos superhéroes. Y yo creo que ellos valoran muchísimo la sinceridad, la transparencia. Y creo que los hace también, no sé si me estoy equivocando, doctora, corríjame, que los hace también niños un poco más seguros. Tener esa comunicación abierta con nuestros hijos, siempre desde el ejemplo, también los hace ser de pronto niños un poco más seguros, más abiertos, más valientes. Totalmente. Ellos, cuando nosotros los incorporamos en nuestro diario vivir, nos mantenemos conectados con el corazón de ellos y abrimos nuestro corazón. No vamos a dejar de ser papás, no vamos a dejar, no es que vamos a pasar a un rol de amigos, pero sí es muy lindo tener una relación cercana en la que inclusive podamos compartir nuestras preocupaciones más profundas y nuestras alegrías más bonitas con ellos. Pudiéramos decir entonces que cuando llega un hijo, el apego juega un papel fundamental y es de las cosas más importantes, ¿cierto? Sí, y eso en la medida que se cultiva no se pierde. Yo me lo cuestioné, o sea, no sé si me cuestioné tanto el apego, pero sí la manera como cuando no sé, me estrené como mamá. Me cuestioné en algún minuto que mi hija estuviese tanto tiempo conmigo y haciendo un montón de cosas, como yo involucrándola en mi día a día, en todo lo que hacía en el trabajo. Y yo decía, lo estoy haciendo bien, es lo correcto, por el contrario, lo estoy haciendo mal. Y particularmente creo que ha sido súper positivo. Mi bebé es una lora súper desenvuelta y yo creo que tiene que ver muchísimo con eso. Bueno, hoy justamente usted nos habla de este tema. Sí, definitivamente los hijos, yo creo que uno llega a la maternidad pensando que quizás vamos a enseñar muchas cosas y no deja de ser cierto. Pero al final ellos son nuestros maestros y ellos nos enseñan a romper muchas estructuras que tenemos, muchas veces a hacer redimensión de nuestra manera de pensar y de afrontar muchas cosas. Correcto. Nos demuestran definitivamente de qué estamos hechos. Doctora, ¿cuándo es ese primer encuentro del bebé con el pediatra? Sabemos que los pediatras están, de hecho, al momento del nacimiento del bebé, ¿correcto? Sí, ese creo yo que es el primer encuentro. Ese es el primer encuentro. Y ya luego, ¿cuándo deberíamos llevar a nuestro bebé al pediatra? Luego del nacimiento. Sí, después del nacimiento, cerca de la primera semana de vida, sobre todo entre el día 7 y el día 10, es muy importante tener como un encuentro, porque nos permite ver cómo han sido esos primeros días con esos papás, esa llegada a la convivencia familiar,
las dudas que puedan tener, cómo ha estado esa recuperación del peso que normalmente Claro, se pierde. claro. Hay como un porcentaje de peso que es el 10% que pierden. Correcto. Entonces, ver cómo estamos progresando, qué consejos, Las qué preguntas, asesoría las preguntas de podemos la dar. lactancia, todas esas cosas que uno se guarda como para ese primer encuentro con Así con es. el pediatra, porque uno Así llega con un es. montón de dudas. Uno sale de la clínica y cuando llega a la casa, yo creo que nunca me he sentido tan vulnerable como el minuto en que recibí la alta médica, llegué a casa, yo di a luz en inviernos y no había día más oscuro en ese sentido porque sobre todo las mamás migrantes sentimos eso, que no tenemos como esa red de ayuda. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lidio con esto? ¿Cómo lo manejo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Por dónde empiezo? Y ahí uno empieza con la intensidad. Ya cuando uno tiene pediatra y no hay vuelta atrás. Texteando, enviando un mensajito, una señal de ayuda con todo. Pero para eso estamos, y cuando uno comprende, pues, Claro. de lo que está ocurriendo y uno, pues, procura empatizar con la mamá, pues, Que por eso es una es, relación también que por muy eso bonita. siempre digo que es muy, muy importante. De las cosas que se destacan es justamente esa empatía y esa calidad humana de los profesionales de la medicina. Yo creo que tiene que ver muchísimo con la vocación. Tocando estos temas, ¿con qué frecuencia deberíamos nosotros llevar a nuestros hijos al pediatra? Es una pregunta muy importante porque quizás muchas veces culturalmente la gente está acostumbrada a llevar a su hijo al pediatra cuando tiene algún síntoma. Ok. Y más si tienes un montón. Pero sí, lo más importante es hacer prevención. Así que es muy importante asistir al control pediátrico de forma regular. Y en la medida en que el bebé es más pequeño, pues los controles son más seguidos. Quizás en el primer año lo ideal sería que fuera una vez al mes, y a medida que va creciendo después del año cada 2 meses, después entre los 2 y los 5 años más o menos cada 3. Ya eso es ya llegas Claro, yo creo que también y va ya a cuando ser llegas a la edad escolar ya es una vez al año. correcto. Aunque yo creo que Sí. cuando empieza el tema de la sala cuna, que hay de todo, que nos pasa de todos a los papás. Claro, no, ya no irán a control, ya Ay, en el intermedio Dios. habrán quizá varias Ay, Dios mío, consultas. ahí comienza, nos comenzamos a comunicar muchísimo más con los pediatras después de esto. Y de ahí también, creo que debemos destacar un poco el tema de preventivo y sobre todo el tema de las vacunas. ¿Qué vacunas considera usted que son las más importantes o las que no podemos saltarnos? A ver, yo diría que todas las vacunas son muy importantes. A pesar de los efectos colaterales que puedan estar descritos con todas las vacunas siempre van a traer muchos más beneficios que riesgos. A ver, nuestros pequeños quizás no es que van a estar exentos de adquirir quizás el contacto con alguno de los agentes que procuran estas vacunas controlar o erradicar o prevenir. Pero no va a afectar, creo yo, de la misma manera. Pero quizás los síntomas van a estar mucho más controlados o van a ser menores. Y dentro de las vacunas, yo diría que cada país tiene su esquema que nosotros debemos respetar. Y son fundamentales las del esquema nacional de cada país, que varían quizás en una u otra en el primer año, dentro de las cuales están la hexavalente, la neumocóxica, en fin. Pero también hay vacunas que no están contempladas dentro de los planes nacionales de inmunización y que también tienen su importancia. Son como opcionales, ¿cierto? Son como muy discrecionales de los padres. Exacto. Entonces, son importantes todas, cumplirlas según el esquema y según la edad. Y para eso, pues uno también tiene que ir al control para ir anticipando. Y los papás armarnos de valor al momento de las vacunas, porque yo creo que eso es de los momentos más difíciles cuando acompañamos a nuestros bebés. Cuando estamos ahí con nuestros bebés en las vacunas. Nos duele tanto como a ellos. Yo creo que nos duele más a nosotros que a ellos. O sea, es un tema como que ellos... O sea, en mi caso, Anabela es una cosa así como que llora y listo, se me pasó. Y yo quedo con aquel guayabo, con aquel despecho de, ay, hija, perdóname. Pero creo que nos pasa a todos los padres, sobre todo los padres primerizos, supongo. Pero en la medida en que nosotros reforzamos a los papás y como papás asumimos que forma parte de una forma de prevención, de a nuestros pequeños más que de hacerles daño. Correcto. Yo creo que, bueno, nos vamos como reconciliando un poco más con ese momento. Correcto. Es así.
¿cuáles son las consultas más frecuentes o los motivos por los cuales los padres asisten más a consulta pediátrica, de acuerdo a su experiencia? Bueno, yo creo que los principales motivos de consulta en los pequeños son los problemas respiratorios y los problemas gastrointestinales. Están dentro de las primeras causas. Y estos casi siempre son de tipo viral. Casi todo, van a ver que las mamás dicen, bueno, llegó el pediatra y siempre es algo viral. No es que siempre es algo viral, sino que es una de las primeras causas dentro de las distintas cosas que puedan ocurrir, pues están la etiología viral. Es una de las cosas que como que más se destacan. Sí. Bueno, también pueden haber otros motivos de consulta, ¿no? O sea, vamos a estar claros, desde el llanto y dependiendo de la edad que no sepa expresar el niño qué es lo que tiene. Claro, que siempre es una alerta, ¿cierto? Ese llanto descontrolado. La fiebre, muchas cosas que por las cuales ahora que justamente lesiones en piel. Ahora que viene el invierno, justamente, estamos los papás ahí como súper alerta con todo lo que pudiera ser un motivo para acudir al pediatra, ¿cierto? Sí. Ahora que me dices del invierno, pues es importante decirle a nuestros papás que hay formas de anticipar y ver cuándo puede estar, por ejemplo, nuestro niño con dificultad para respirar, empezando la dificultad. Entonces, enseñarle a nuestros papás la forma de reconocer estos signos de dificultad respiratoria. Cuando nuestros niños empiezan a aumentar esa frecuencia para respirar, los vemos, como dicen ellos, cansados, lo primero que tienen que hacer es tomar la temperatura, verificar, porque ella va a aumentar y la frecuencia cardíaca también cuando viene la fiebre. Entonces, si no estamos con fiebre, o si estamos, pero además se asocia un movimiento abdominal, se hunde todo lo que es la región abdominal, el espacio entre las costillas, sobre el esternón, se mueven las alas de la nariz, empezamos con un cambio de coloración violácea. Ya son cosas que van sucediendo en forma progresiva. Entonces son motivos por los cuales nosotros debemos buscar atención pediátrica. Son las señales. Sí, y si por ejemplo nosotros estamos ante un niño que tiene antecedentes de asma o según la edad, de síndromes bronquiales obstructivos, bueno, tener a mano diferentes cosas, si es un asmático, tener su aerocámara, el producto broncodilatador, porque estas son medidas de rescate que podemos hacer y antes de llegar hasta el centro médico, ¿no? Y si están más pequeñitos, que no saben respirar bien por su nariz, y tenemos que hacer aseo nasal y extracción del moco para liberar la vía aérea. Entonces son pequeñas cosas que en casa podemos hacer con total seguridad. Que se pueden hacer. Doctora, al momento que llega la alimentación complementaria a nuestras vidas, yo creo que ese es uno de los momentos más esperados por los padres, que abuelos, tíos, soñamos con ese momento de la alimentación complementaria y también vivimos esa desilusión de que nos ponemos a preparar recetas y cositas y de todo y a veces todo termina en el piso y uno desilusionado, no me está comiendo, el montón de preguntas cuando llega justamente ese minuto. De todos estos métodos que hemos escuchado y hemos visto por allí, que todo ha cambiado un montón, ¿cuál cree usted que es el método más seguro de alimentación complementaria? ¿Existen estos métodos mixtos? Excelente la pregunta, porque yo antes de hablar del método, yo diría que una de las primeras preguntas que te hacen es ¿con qué voy a empezar? ¿Con qué alimento? Entonces, resulta que, bueno, cada hogar tiene sus propias costumbres y a lo mejor culturalmente también. Entonces, antes de pensar con qué vamos a comenzar nosotros y antes de elegir un método, nosotros tenemos que ubicarnos en la individualidad de ese niño. ¿Qué sabe hacer ya ese niño? Para poder comenzar alimentación complementaria y elegir el método, ese niño ya tiene que saber quizás sentarse, ¿verdad? Para saber también identificar cuál es más seguro. Saber liberar su vía aérea, saber controlar entre succión de deglución, han salido los dientes, no han salido los dientes. Y son muchas cosas desde el punto de vista no solo de con qué vamos a empezar, sino del desarrollo psicomotor de nuestro bebé. Con respecto a la seguridad del método, de acuerdo al que
nosotros podemos utilizar alimentos de tipo papilla para iniciar, claro, bien sea con vegetales o con frutas, pero también a medida que ese bebé está desarrollándose, integrar los sólidos, ¿verdad? Aumentar la consistencia. Pero también podemos darle un espacio a la libertad si ya sabe y ya tiene la capacidad de tomar los objetos con su mano. Allí podemos nosotros también considerar la posibilidad de que ellos mismos sostengan ese alimento sólido y empezar a darle la libertad y más independencia para introducir esos nuevos alimentos, esa alimentación complementaria. Ahora, las mamás allí también tienen que empezar a disfrutar un poco más con libertad, sin sobreproteger, pero siempre atentos. Claro. Y saber que ese proceso quizás no va a ser tan impecable como quisiéramos. Las cantidades no van a ser las cantidades que los papás quisieran. Son bebés que tienen una capacidad gástrica reducida todavía y que irá aumentando progresivamente. Así que bueno, tomar siempre las precauciones en la alimentación complementaria dentro del método que elija cada uno. Y no hacerlo, yo creo que no hacerlo tampoco por moda, o sea, como dejarme guiar como que lo que está de moda o no para mi bebé, sino justamente estar bien articulado con el especialista, escuchar sobre todo lo que me indica mi pediatra de cuáles son los parámetros que ya mi bebé debe cumplir para poder elegir cuál es el mejor método, ¿cierto? Es cierto. Y que esos papás tengan en cuenta siempre las medidas higiénicas en la preparación de los alimentos, en la conservación de los alimentos, pues tomando en cuenta que nuestros pequeños pues están introduciendo otras cosas y su tránsito intestinal pues empieza a trabajar con alimentos de mayor consistencia, estar pendiente de los independientemente del método que elijas, de los cambios en piel, los cambios en el patrón de deposiciones, son muchas cosas. Y lo que nos genera es también seguridad a los padres, honestamente. Si nosotros estamos inseguros a la hora de alimentar a nuestros bebés, creo que justamente les vamos a transmitir eso. Totalmente, no se cansen Paciencia. De introducir, si en algún momento el bebé se niega, puede que en diferentes oportunidades lo rechace porque no le gusta la textura, porque no le gusta el sabor. Claro. Pero progresivamente, eventualmente, puedes encontrarte con la sorpresa de que ese alimento se ha recibido. Que le gustó. Y a medida que se sepa sentar, pues ya ese reflejo también de extrusión que muchas veces las personas, los adultos piensan que nos está rechazando. No nos está rechazando, es que todavía está madurando y por eso protruye la lengua, saca la lengua y empuja la cucharilla. Correcto. Como ya escucharon, la doctora es especialista también en reumatología infantil y por eso me gustaría justamente abordar ese tema. ¿Cuál puede ser un signo o un indicio para yo buscar este especialista o acudir a este especialista con mi bebé? Bueno, una de las principales causas de consulta, motivos de consulta, es el aumento del volumen o del tamaño de las articulaciones, que es el lugar donde se unen dos o más huesos, lo que llamamos las coyunturas. Problemas musculoesqueléticos como pérdida de la fuerza muscular, porque no siempre tienen que ser relacionadas con problemas neurológicos. También pues hay enfermedades del tipo reumáticas que están relacionadas con la parte del aparato locomotor y no tanto del neurológico. Uno de los motivos frecuentes de consulta es el dolor en los miembros inferiores. Entonces, no siempre es patológico. El dolor puede tener causas de tipo mecánico, que sean posturales, que no tienen nada que ver con una enfermedad, sino que puede ser una manifestación. Que llaman dolores de crecimiento. Pero hay unas características propias del dolor de tipo reumático, que son dolores en horas de la mañana al despertar o después de estar mucho tiempo en una misma postura, al cambiar de posición, que van mejorando a lo largo del día. Esos son algunos signos frecuentes de consulta. Exámenes de laboratorio muchas veces alterados. Ese es un motivo por el cual te los refieren.
Sí, con un y especialista. Sí, hallazgos. Una de las particularidades de la reumatología infantil es que las patologías son un desafío en el diagnóstico, porque no todos los signos y síntomas aparecen desde el inicio. Son cosas que se van sumando y que si no se piensan en colectivo, tardas en hacer el diagnóstico y muchas veces el retraso en el diagnóstico nos lleva a que hayan secuelas y pues empeore la calidad de vida. Importante siempre acudir Entonces, cada hay vez que tenemos esa... Cuando estemos ante pacientes con dolores musculoesqueléticos que se mantienen, aumento de volumen, lesiones en piel. Importante visitar, por supuesto, Visita a tu al pediatra y reumatólogo. tu pediatra pues Te referirá. estará en la condición de reconocer si debe ser derivado. Doctora, para ir finalizando con este ciclo de preguntas interesantes, algunas cortas, pero que sin duda tenemos esas dudas por allí algunas veces. ¿Los bebés se les debe dar agua? ¿Deben tomar agua? ¿Los bebés de qué edad? A partir de por ejemplo, en Venezuela se veía muchísimo que los bebés, no sé, a partir del mes les daban agua. No. ¿Está contraindicado actualmente? ¿Qué deberíamos hacer los padres ante esas dudas? Los bebés no deben tomar agua en los primeros 6 meses, no tienen por qué tomar agua. En los primeros 6 meses el agua está contenida en la lactancia materna, o sea, en la leche materna, su mayor composición es el agua, por tanto no debería tomar ningún aporte adicional, y si el bebé toma una fórmula láctea, abuelas, pues tampoco. Claro. Tampoco. ¿El por qué motivo? Bueno, uno de los principales motivos es que hay sobrehidratación y entonces bajan, a ver, tomas agua, tú piensas que lo estás hidratando, pero él se va a ir deshidratando porque bajan los niveles de sodio, por ejemplo. Entonces empiezas a ocasionar trastornos hidroelectrolíticos. ¿Qué tal? Cosas que no sabíamos. Entonces pensamos que ellos están perdiendo agua, pero... Qué importante, ¿no? Otra duda también, ¿cómo debemos acostar a nuestros bebés? Una duda frecuente. Eso ha sido motivo de controversia, ¿sí? Pero hoy, después de muchos años de estudio, se ha llegado a la conclusión de que la postura ideal es estando boca arriba, ¿sí? Boca arriba vamos a disminuir los riesgos de muerte súbita, vamos a disminuir las posibilidades de complicación. No piensen que el bebé va a tener más riesgo de, por ejemplo, ahogarse por vómito. No, porque al estar boca arriba, la tráquea está por encima de lo que es el esófago. Si nosotros lo ponemos boca abajo va a ser diferente. Entonces el contenido alimentario sí tiene mayor riesgo de entrar a la vía respiratoria. Entonces siempre va a ser mejor ponerlo en posición boca arriba. Aunque no lo crean, esto es un debate mental de los padres, sobre todo cuando estamos acá. De estas cosas que suceden, que muchas veces nos despertamos toda la noche para ver, ¿está respirando? Sí, está bien. Esas cosas suceden con los padres primerizos. Ya me pasó. Última pregunta, doctora, que lo hemos visto por ahí. De hecho, hay algunos videos que se han hecho virales con este tema, abordando este tema. ¿Algunos movimientos bruscos pueden ocasionar problemas neurológicos en el bebé? Sí, los movimientos de sacudida definitivamente sí pueden causar daño neurológico. De hecho, hay un síndrome al que llaman síndrome de sacudida o shake baby, que puede ocasionar por el tipo de movimiento, laceración de vasos sanguíneos, y eso conllevar hematomas y hemorragias, y son problemas serios desde el punto de vista neurológico y en muchas ocasiones hasta discapacidad. Importante eso, por eso también es importante acudir en lo posible también muchísimas veces con los papás a las consultas, porque las mamás somos como, en ese aspecto somos mucho más cuidadosas, los papás muchas veces desconocen estas cosas y fíjense qué importante destacarlo. Doctora, para culminar, quisiera que nos compartiera a manera de resumen, de pronto 5 razones o 5 indicativos para acudir con nuestros bebés o nuestros niños al pediatra. Lo primero que yo les diría a los padres es prevenir. Nosotros tenemos que hacer prevención y, por tanto, acudir al control. Ese es un motivo por el cual asistir al pediatra. Control, bien sea del
peso y talla, ¿verdad? Progreso ponderal, estatural, el desarrollo psicomotor, para el control de vacunas, para cosas que tengan que ver con la conducta y también para problemas cotidianos como los que estuvimos conversando al inicio. O sea, vamos a poner un ejemplo. Si va el niño consulta por un dolor de tipo cólico, un proceso diarreico, porque hay cosas pequeñas, sencillas que nosotros podemos hacer en la consulta, ¿verdad? Como es el caso de darles las recomendaciones a la mamá y prevenir complicaciones, como es el caso de la deshidratación con las sales de rehidratación oral o mejorar el dolor del cólico con algo tan sencillo como un probiótico. Claro. Entonces, les vamos a estar dando inmunoestimulación, les vamos a estar mejorando la flora intestinal. O sea, son cosas que les vamos a estar enseñando y son motivos por los cuales se puede acudir al pediatra y resolver situaciones que después, que si no vamos a tiempo, se nos pueden complicar. Doctora Carla, bueno, súper agradecida. Yo creo que de esto podemos quedarnos un buen rato conversando acerca de la pediatría, sobre todo en el caso de los padres, que tenemos siempre tantas dudas, pero de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación y por, bueno... A ustedes, a ti, de verdad, muchísimas gracias, ha sido muy ameno este tiempo. Gracias por la oportunidad de abrir también mi corazón sí. y de contar un poquito de mí, que nosotros pues normalmente no estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Estamos más como dentro del consultorio. Fue un placer totalmente. Gracias a ustedes también por conectarse con nosotros. Nos esperamos en una próxima entrega. Y gracias también a Laboratorios Abbott por acompañarnos en este capítulo.